Señor Iglesias, es inevitable y además como acaba de hacer referencia ya a las cumbres iberoamericanas, que esto parece una cumbre iberoamericana, es inevitable que empecemos la conversación por una pregunta que estoy seguro que no la han formulado nunca, y es, ¿para qué sirven las cumbres? Me lo hicieron muchas veces. Lo sé. Yo creo que es lógico que la gente se lo pregunte porque hay muchas cumbres. Hace 20, 30 años eran muy poquitas, hoy hay todos los días sus cumbres. Yo creo que sirven en primer término para que la gente se mire a los ojos, ¿no? Cosa que es muy importante. Una cosa es hablar por teléfono, otra cosa es escribirse una carta, otra cosa es poder compartir una conversación y conocerse. Creo que eso tiene un mérito muy grande. Lo otro es que obliga a mirar un poco el estado de situación de las relaciones entre países. Es una forma de identificar lo que une y puede originar, por tanto, la acción. ¿Podemos cambiar la estructura de las cumbres? Es posible. Yo creo que el mundo no va a seguir así, que algún día vamos a tener que cambiar con los métodos digitales que hay ahora. Uno podrá tener cumbres a través de los sistemas... Por Skype todas las mañanas. Por Skype toda la mañana y evitar los desplazamientos físicos, que son todo un problema. Pero cumplen una función. Aún así, todos, si tuviéramos que pasar a esa etapa, y se pasará, siempre el contacto personal genera una cierta energía positiva o negativa. Pero lo cierto es que es algo que contribuye. ¿Hay redundancias? Sí, la hay. Hay repeticiones también. Hay muchas veces un exceso de formalismo y poca entrada en sustancia. Todo eso es real. Pero yo creo que en el balance algo queda positivo, y si no se le quiere dar la forma actual, busquemos una forma que las haga más potables en buen uso del tiempo. Una vez me contó que fue la presidenta de Brasil, me dice: mire, Iglesias, este año tengo 13 cumbres. Y yo lo entiendo, es decir, en 13 cumbres, y además las cumbres en América Latina no son a 2 horas de vuelo. Acá desde Buenos Aires a México son 12 horas, la distancia también cuenta. Le preguntaba por la importancia de las cumbres porque algunos hemos tenido muchas veces la sensación, los ciudadanos muchas veces tienen esa percepción de que el mundo no se dirige como parece que se dirige. No es en el plenario de la cumbre, sino quizá, y aprovechando pues que tenemos aquí a presidentes, quizá en esa reunión bilateral y secreta de la que nunca tengamos conocimiento entre el presidente de México o el presidente de Argentina, que tengan una cuestión que resolver y que quizá la mejor manera de resolver y desatascar un problema gordísimo no sea delante de los medios y las cámaras y los micrófonos, sino en esas reuniones privadas. ¿Es así? Ayúdenos a entender. Así es, así es. Yo creo que ahí hay un activo imposible de reproducir de otra manera. El contacto personal que se puede dar en una circunstancia dada entre dos jefes de Estado es algo que es valioso, y que deberá continuar en alguna forma. Quizá la reacción más interesante ha sido las Naciones Unidas, que comenzaron con la Asamblea General, después, como se hablaba demasiado, pasaron al G7 y después al G8 y después al G20, como una forma de hacer una síntesis operativa. Es difícil hacer funcionar una cumbre con tanta gente, pero de todas maneras yo creo que habrá que evolucionar, pero evitar el mirarse a los ojos creo que sigue siendo positivo. Bueno, su valor enorme durante estos años es el de que ha pisado todos y cada uno de los países y unas cuantas veces iberoamericanos, incluido España y Portugal. Y esta mañana, en este ejercicio de simulación, yo voy a intentar entender o traer a España experiencias de otros países. Y la suya es valiosísima porque la suya no es solamente la de un país, sino la de todos los países que conforman Latinoamérica. En su opinión, la situación política que está viviendo en este momento nuestro país, España, año 2015, que algunos han catalogado ya como la segunda transición política. ¿Qué podemos aprender de otras experiencias políticas que están pasando o que han pasado recientemente en Latinoamérica? Mire, yo no soy político, ni tampoco soy cientista político, soy practicante de la economía que tuvo que tratar mucho con políticos, obviamente, y con situaciones políticas. Yo lo que creo que si miramos el avance de la política, la economía y la sociedad, creo que este mundo de cambio vertiginoso avanzó mucho en economía, avanzó bastante en lo social, pero no avanzó tanto en el aspecto de generar un sistema político que sepa administrar y moverse dentro de las nuevas condiciones que tiene el mundo y la sociedad. Esa es mi impresión. Creo que en una evaluación
como que el sistema político se ha quedado un poco atrás en entender lo que está pasando en la sociedad, relacionarse con ella, gestar mecanismos de diálogo que lleven a conclusiones más o menos informadas. Tengo esa impresión y creo que eso lo veo en mi región y también de alguna manera lo veo aquí. Y eso ha dado lugar a que haya en común, por ejemplo, esta voluntad de cambio que uno siente en la gente, que muchas veces está impulsado por los problemas económicos, las crisis, por las crisis los aspectos morales o éticos que son muy importantes. Yo creo que todo eso, los partidos que son incapaces de modernizarse incorporando las nuevas generaciones para crear una verdadera formación de los líderes en los distintos, todo eso es reproducible en las dos regiones. Entonces, de alguna manera, ahí hay algo que yo creo que el sistema político tiene que reconocer que el mundo cambió y que hay que adaptarse a una nueva realidad, comenzando por conocerla. A mí cuando me dicen que hay una nueva sociedad y que la clase media sí, pero eso es apenas un factor. Nosotros no sabemos qué está pasando en la sociedad. Es decir, no sabemos qué está pasando. No sabemos lo que está pasando, no, exactamente. Es decir, tenemos la sensación de que es tan fuerte el cambio. ¿Qué siente la gente? ¿Qué experimenta? Tenemos expresiones, pero no tenemos un conocimiento real. Yo lo he dicho a los sociólogos esto. No me alcanza que me digan que llegan nuevas clases medias. ¿Y qué piensan las clases medias? ¿Y son iguales todas las clases medias? La clase media reciente, por ejemplo, es igual que la que tiene 20 o 30 años en la vida de la sociedad. Me da la impresión de que no. Entonces, yo tengo la impresión a veces que no conocemos exactamente qué está pasando en esa sociedad que está bombardeada por la tecnología, bombardeada por las formas de comunicación, y todo eso está generando algo que es lo que realmente el sector político tiene que aprender y de alguna manera organizar y atender. Ligando un poco con esta idea, porque además está pasando efectivamente en todo el mundo, en su opinión, ¿qué es esto de nuevas maneras de hacer política? Bueno, se habla mucho de los mecanismos de participación. ¿Qué es mecanismo de participación? ¿Qué tipo de consulta? ¿Cómo se hace para instrumentalizar la participación? Eso es una cosa que está en marcha, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay algo para hacer juntos. Yo creo que de esta manera todavía no hemos llegado a mecanismos que permitan darle cuerpo a eso que es participación. Por supuesto, el voto es la participación final, pero y antes de eso, ¿cómo hacemos para darle a la política el carácter participativo que hoy en día están reclamando las generaciones jóvenes? ¿Quiénes participan? ¿Cómo participan? Es ahí donde yo creo que el trabajo está por hacerse, a mi modo de ver. Queda mucho por hacerse. Porque la cuestión es si es un verdadero cambio de fondo estructural o sencillamente estético, cosmético. Es decir, hay quien interpreta lo que está sucediendo en términos de, bueno, pues si los ciudadanos quieren que nos relacionemos con ellos de una manera distinta, hagámoslo. Pues si hay que estar en Twitter, pues está en Twitter. Si hay que estar en Facebook, pues está en Facebook. ¿Es solamente eso o los ciudadanos están demandando algo más? Que los políticos les miren a los ojos a los ciudadanos de verdad y interpreten de verdad lo que los ciudadanos les están diciendo. Mire, yo lo que creo es que en el fondo, es una visión de ciudadano, es que en el fondo lo que realmente uno esperaría de la política es generación de confianza. La confianza es la base de la economía y es la base de la convivencia social. Y muchas veces la lideranza política no ha logrado todavía generar esas formas de confianza que fueron a través de la historia los elementos que generaron esa relación tan especial entre el líder político y la sociedad. Y yo lo que creo que en este momento estamos con la vorágine de los cambios que están teniendo lugar en materia política, los cambios en materia internacional, una nueva relación internacional, el deterioro de las instituciones internacionales, que es muy grande, el hecho de que nobody's in command, como se dice, el hecho de que todo el mundo hace lo que quiere. Hay una realidad nueva, y es eso de los cuales la sociedad está impresionada en alguna forma. Yo creo que ahí tenemos que tener conciencia de que el sector político tiene que reaccionar adaptándose a esas nuevas realidades para de alguna manera representarlas y conducirlas. Yo tengo un gran respeto por la política, es muy importante en la política. Y entonces cuando empiezo a decir eso me preocupa porque la gente joven está desafecta de la política, porque ha perdido interés, mucha ganas. Hay una élite que está activa, pero en general la juventud como tal tiene con respecto a la política una visión, lo cual yo digo, no. Ustedes no están en la platea, ustedes tienen que estar en el escenario, ustedes tienen que hacer política, tienen que meterse.
Entonces, de alguna manera, ahí hay toda una realidad que yo creo que hay que entenderla, que es muy compleja, como es compleja la vida misma hoy en día. Es decir, el avance de la tecnología ha sido tan... Tecnología y globalización son las dos cosas que han transformado la vida moderna. Y eso es lo que realmente creo que debe golpear las puertas de la política para que los políticos puedan entender cómo administrar esa relación. Cambiando un pelín de tercio, desde España, desde Europa, en nuestro eurocentrismo que no nos sacamos de encima jamás, nos hace pensar en muchas ocasiones que cuando Europa está pasando una crisis económica importante, que el mundo entero la está pasando, y no es así. En Latinoamérica hay muchos países que están teniendo un crecimiento económico verdaderamente notable, mientras en España está, bueno, ahora estamos en un crecimiento aproximado al 3%, pero hemos pasado unos años de mucha crisis económica. ¿Qué es lo que, en su opinión, une en este momento a todos los países iberoamericanos, Latinoamérica, España, Portugal? ¿Cuál es la principal cuestión que tenemos que tomarnos muy en serio? ¿El ecosistema, la economía, los ciudadanos, la política? Mire, si tú me preguntás qué es lo que realmente une en mi experiencia a partir de la Secretaría, es la cultura. Son las lenguas, son la manera de ver la vida, son los valores, son los principios. Eso es lo auténticamente iberoamericano. Sobre eso construimos relaciones económicas y relaciones políticas. Pero lo que le da a este grupo de 22 naciones que comparten historia, controvertida, la historia está llena de activos y pasivos, pero hay una historia a la que pertenecemos. Tenemos una base cultural, una base lingüística, eso es dado. Y yo a veces pienso, si tú me preguntás, por ejemplo, en la relación de España particularmente, aquí es un poco... They take it for granted. Es un poco, y no es así. Yo creo que en el fondo es muy importante una presencia mucho más activa de España. El presidente que ha estado más días en los últimos 10 años en América Latina no es el presidente de España, no es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente de ningún país europeo, es el presidente de China, que ha estado días enteros en la región. Entonces, ese tipo de presencia... y yo creo que no es porque no tengan interés, es simplemente porque lo toman por dado, como es una relación, yo creo que hay que cuidar eso. España debería mirar un poquito más de cerca lo que es la relación. Yo decía siempre, una vez le dije a un presidente del gobierno, digo, mire, la relación con América Latina, en mi experiencia personal, es así, 50% es cariño y 50% son intereses compartidos. Pero lo primero es muy importante, porque en la base lo que une a esta sociedad es eso, es decir, pensamos con las mismas categorías, tenemos la misma manera de ver el mundo, y eso es un capital inmenso que no tiene ninguna otra sociedad. No existe en el planeta, ni siquiera la Unión Europea, porque Portugal se entiende mucho mejor con Honduras que con Letonia. Es decir, aún así, aún mismo cuando uno compara las dos realidades, esta es una realidad que se asienta en valores centenarios que tienen un capital que hay que potenciar, y eso es lo que le daría unidad a todo esto. Y esa lengua en común, ¿por qué no hemos sido capaces de explotar ese activo que tenemos y que no tiene ningún otro grupo de países del mundo, ni siquiera Estados Unidos? Porque... Comenzando por un hecho cierto, le estamos dando importancia nosotros a cultivar a los 50 millones que tienen el español como herencia en los Estados Unidos. ¿No es acaso eso un gran objetivo a atender? Yo traté de hacer cosas y ya lo hemos hecho, pero ahí hay un capital inmenso. Es decir, los 50 millones de Latinoamérica va a ser la primera minoría en pocos años más en los Estados Unidos. Ese es un caso típico. Y el español se está extendiendo en todas partes. La verdad que hay un avance. El Cervantes ha hecho una magnífica presencia, pero además hay un interés grande por el español. No somos del inglés desde ya, pero venimos inmediatamente después como lengua internacional. Es un medio importante. Y tenemos que ir concluyendo, pero no quería dejar de preguntarle por otra cosa que ha dicho, y es cómo España mira al otro lado del Atlántico, o como lo poco que hemos mirado. ¿No cree que puede haber ahí, un poco de hipocresía por parte de los dirigentes españoles que durante tantos años no han mirado con ese cariño o con esa conciencia de los intereses que tenemos en común al otro lado del Atlántico, y ahora de repente, porque los necesitamos, ahora sí miramos? El sector privado lo ha tenido muy claro. El sector privado, en el año 90, cuando todo el mundo mira la apertura del Asia, fue un bloque hacia Asia. Los empresarios españoles, con un poquito más de prudencia y modestia, se fueron a América Latina.
y abrieron un espacio en América Latina que hoy no lo podrían hacer. La cuota que tiene hoy la empresa americana en la banca, en los servicios, en la infraestructura, no lo hubiera podido hacer ahora. Tiene una posición instalada. Los empresarios lo vieron bien claro. Yo entiendo que, por ejemplo, yo me acuerdo de mi época, y seguramente el presidente de la Cámara se acordará, teníamos muchas más visitas en América Latina de dirigentes políticos españoles que hoy, muchas más. En Uruguay se recuerda siempre una histórica visita del rey Juan Carlos, que fue un precipitante de un fenómeno social que terminó con la dictadura, fue un hecho importante. Es decir, había mayor presencia que la que tenemos hoy, ¿no? Yo creo que, eso lo he dicho públicamente, yo creo que España tiene un activo inmenso al tener cerca de 600 millones de personas que tienen una relación muy especial, controversial, con problemas, pero es una relación única en el planeta, no hay otra. Una más, y dejamos la conversación, es una lástima, yo estaría toda la mañana hablando con usted, pero una más. Da casi para una tesis doctoral, pero le voy a pedir que sea breve. ¿Cómo ve? ¿Algún muchacho le puede sacar eso? Tome nota ahí para la mesa. ¿Cómo ve la relación en este momento, esas esperanzadoras relaciones, nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Muy importante. Muy importante porque son 50 años de error de los Estados Unidos de haber aislado en esta forma a Cuba. Yo creo que es importante que se haya abierto esa relación y que eso va a formar supongo que ahí partirá la base hacia a lo que todo el mundo cree. Yo creo que hubiera sido otra. Pero en fin, yo creo que es importante y abre un campo que es el siguiente. Durante 50 años el tema de la relación con Cuba estuvo presente en las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Yo pienso que esta especie, el antiamericanismo que ha habido en los últimos 50 años va a bajar gracias a ese hecho. Y yo creo que eso abre las puertas a nuevas formas de cooperación con los Estados Unidos que hay que alimentar. Nosotros estamos en un continente donde tenemos un Norteamérica que es la primera potencia del mundo, en un mundo que se está fragmentando, que está pasando a trabajar en moléculas en lugar de átomos. Ese mundo que tenemos por delante implica tener a un Estados Unidos con una relación mucho más intensa, como lo que ya tiene con 11 países. 11 países ya tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, nos falta el Atlántico. Vamos a tener que llegar a eso. Si nosotros no podemos ignorar en el mundo que se viene de fragmentos, como se está fragmentando el comercio mundial, no tener una relación estabilizada con los Estados Unidos. Para ese propósito, lo que acaba de pasar con Cuba ha sido útil, porque abre la puerta, una puerta que va a cambiar Cuba, más tarde o más temprano, pero que también va a facilitar un diálogo más creativo que el que tenemos con los Estados Unidos. Señor Enrique Iglesias, un placer. Muchas gracias. A mí también. No, lo que pasa es que yo ensayo todas las noches contigo. Iba a decir que vamos a empezar por ahí la conversación. A mí me asusta escuchar todas las noches a Enrique Iglesias decir que todas las noches se acuesta conmigo. Además lo hace muy bien. Gracias.